parados de nuevo por el temor a una crisis financiera internacional. España ha entrado en un periodo de recesión que se va a extender. Ya preocupante de que la temperatura de la Tierra subirá hasta 4 grados al final de este siglo. 4 de cada 10 busca trabajo y no lo encuentra. Pablo es precario, tiene una beca de 300 euros. Siempre es el momento de intentarlo, o sea, hay que estar intentando siempre, ¿no? Y hacerlo sin desfallecer, hacerlo sin temor al fracaso, sin temor a la equivocación. Muchas veces la falta de esfuerzo se debe al miedo a equivocarnos y no hay que olvidar que el error, el accidente es consustancial con el progreso. La omnipresencia del término crisis ha terminado por desgastar su significado, focalizando la atención únicamente en sus consecuencias en detrimento de su potencial como impulsora de cambio. Porque ¿de dónde se deriva la responsabilidad de construir una realidad justa y equilibrada? ¿Cuál es el papel que ha de desempeñar el ciudadano en tanto que ser humano consciente de su entorno? La responsabilidad de intentarlo es el lema bajo el que se desarrolló la 5ª edición del Foro Factor Humano en la Universidad de Sevilla. Hoy en Tesis, 5 renombrados profesionales de ámbitos que van desde la política hasta la música nos guiarán a través de estas incógnitas en pro de un objetivo común, el compromiso global. Te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de él. Siglos de catolicismo, donde el catolicismo es una religión cómoda, porque no pienses, obedece a la Iglesia, si pecas te perdono. Ha hecho un país donde el pensamiento ha estado perseguido, pero no solamente por las distintas inquisiciones religiosas y políticas, sino por la propia sociedad. Niño, no te metes, no seas distinto a los demás, no te señales. Ha creado un hábitat de inquisición que ahora mismo se nota. Somos una sociedad que no tiene ni un átomo de rebeldía. Y la rebeldía para mí es una posición intelectual que obedece a unas razones y a una voluntad de la conciencia. La rebeldía no implica valor, o en todo caso uno muy importante, el valor de que uno se enfrente ante la verdad, que eso no todo el mundo está dispuesto. Hay una parte de seres humanos que no quieren oír la verdad. Le pasa como a la canción de doña Concha Piquer, prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Nuestra educación no nos lleva a mantener la iniciativa, sino a adecuarnos a lo que ya está de alguna manera establecido. Y entonces, aquel que tiene el poder, sea el poder económico, sea el poder de la información, es el que de alguna manera crea el camino sobre el que los demás discurren, ¿no? Convertirnos en una sociedad crítica es algo sobre lo que nuestra responsabilidad es absolutamente necesaria. Yo creo que es una sociedad tremendamente inmovilista porque la información está muy manipulada y porque sobre todo está enviando mensajes sensacionalistas constantes. Vivimos en una sociedad orwelliana, con lo cual el único cambio sería empezar a aprender a poner una pantalla frente a los medios de comunicación y hacer un filtro de mensajes. Pero esto es muy difícil, es una generación que es la primera generación sometida a tanto bombardeo de mensajes. Ahora un niño de 14 años tiene Facebook, Twitter, 20, un móvil con acceso a todo, 40 canales de televisión, Spotify, o sea, no va a estar solo consigo mismo nunca si no quiere, ¿no? Y creo que esto crea una sociedad muy alienada y muy despersonalizada. Nuevos medios tecnológicos han creado este mundo prodigioso, es decir, estamos absolutamente de una manera instantánea enterados de todo, tenemos la información al momento, es el mundo global, como sabemos, etc.
Y sin embargo, yo creo que eso nos ha hecho perder lo que llamaban a principios ya del siglo XX, quienes veían que esto iba viniendo, lo que llamaban la buena distancia, es decir, esa distancia, o dicho de otra manera, esa lentitud que permite la reflexión, que permite saber qué nos pasa, es decir, no solo vivir deprisa, 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 sino reflexionar sobre lo que vivimos, y eso es la experiencia. Más que nunca, el arte debe sacudir conciencias, o sea, debe agitar, debe ser un elemento de concienciación, de cuestionamiento, de problematización. Ya no tiene sentido un arte que tiende a lo edulcorado, que tiende a la satisfacción de un placer estético, a un arte por el arte. O sea, más que nunca el arte debe ser un elemento pues, de estímulo, de agitación, de provocación, de subversión, de transgresión, etc. Lo que nos constituye es la capacidad de aprendizaje y sobre todo la capacidad de ir creciendo y conociéndonos y abriendo campos dentro de nosotros mismos que no sean los de la rutina o los de la comodidad o los del consumo, los de este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental en ese sentido, insisto, el arte, la poesía, el cine, la música. Hay mucha gente que tiene la responsabilidad de intentarlo, pero yo lo que abogaría es por la responsabilidad de conseguirlo. Yo creo que hemos entrado en una sociedad en la que solo el hecho de intentarlo ya crea casi un derecho adquirido, y no es así. Yo creo que el derecho a intentarlo lo único que te da es la oportunidad de abrirte en algún momento a la posibilidad de encontrar trabajo, de poder ayudar a los demás, de hacer una vida dentro de esta sociedad que sea una vida de relaciones, ¿no? Pero no es suficiente. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Aquí hubo una especie de fraude en el que todos tenemos una parte, salvo excepciones, que se llamó la transición. Lo que pasa es que muchos que cayeron o caímos veníamos de una dictadura y pensamos que ya con las elecciones todo estaba resuelto. ¿Qué creemos? ¿Que democracia es votar? ¿Cuántos artículos no se han desarrollado de la Constitución? ¿Cómo es posible que a nadie se haya consultado sobre todo el proceso de construcción europea que nos está costando todo lo que está costando a las clases populares? Transformar un acto político en una sesión de enseñanza de lo que hay para que la gente decida, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos, estoy siguiendo lo que dicen que hacía Pericles en la antigua Atenas, yo no me lo he inventado, que le explicaba al ciudadano lo que había, ahora votar, decidir. Para mí el gran tema, que tiene mucho que ver incluso con la pedagogía, es la necesidad de inculcar pasión y entusiasmo, ¿no? O sea, hay que saber explicar que las causas se defienden a partir de una visceralidad, ¿no? Hay que entender que la vida debe ser dedicada a aquello que son nuestras ilusiones, nuestros anhelos, ¿no? Y estos anhelos, estas ilusiones deben ser ambiciosas. Se necesita mantener el equilibrio perfecto, casi, entre cobertura de la necesidad e inquietud personal. Hoy, afortunadamente, la gente accede a la universidad en muchas mejores condiciones que hace años, pero posiblemente la universidad también se ha convertido en una expendiduría
de diplomaturas, grados, licenciaturas, que poco o nada tienen que ver con la realidad circundante. Hay un axioma que es información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder. Se podrían hacer muchas cosas, pero al poder no le interesa. Pero que al final tu primera responsabilidad es contigo misma, siguiente con tu familia y siguiente con tu círculo. Y a partir de ahí tú puedes avanzar o no. De la misma manera yo creo cada vez más que el compromiso político empieza por la responsabilidad individual. Toda mi vida política siempre he dicho lo que estoy diciendo. Yo me lanzo, pero yo quiero ver a los trabajadores conmigo. Hay una cosa que la izquierda no ha hecho bien, y yo eso lo he combatido siempre. Trabajadores, yo lucho por vosotros. Yo no lucho por ningún trabajador. Y que no me corten esto. Yo lucho si el trabajador también lucha. Yo no soy su Cristo. Puedo ser un dirigente para explicar cosas, pero la obligación de la lucha es del propio trabajador. Yo no lo sustituyo. Por dos razones, porque no debo y además porque no quiero. Si no, no construimos conciencia. El mensaje que uno hace escribiendo o hablando, el silencio informa mucho más que lo que cuentas. Casi siempre lo que no se dice es muchísimo más importante y más revelador de lo que se dice. A nivel político, por supuesto, y en el arte es lo mismo. Entonces hay que tener, a todos los niveles, hay que ver que el silencio es información en general. El poner en duda es el escepticismo, y el escepticismo es la base del conocimiento, es la base de la modernidad, es la base de la democracia. Por lo tanto, renunciar a la duda significa caer en manos de la estulticia, de los totalitarismos, ¿no? del fundamentalismo, en fin, del fanatismo. O sea, la duda realmente nos hace libres. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore.